que el rol que estos tienen sobre la fisiología del ejercicio todavía no es claro, ¿ya? No hay evidencia concluyente que lo demuestre, por lo tanto es un poco complicado, a pesar de que nosotros sabemos que sí es así, pero es más o menos difícil meterlo en las clases. Entonces, respecto a la mecánica respiratoria, nosotros tenemos que, digamos, entender, ¿verdad?, que para que un organismo viva, o una célula viva, necesita dos cosas: oxígeno y nutrientes. Y el oxígeno para sintetizar básicamente ATP, ¿ya? Entonces, en el caso de organismos unicelulares, la simple difusión es suficiente para, digamos, que pase a través de la membrana. Entonces, imagínense, tienen una bacteria, no sé, y esta requiere ingresar oxígeno. Entonces, si uno calculara el tiempo que requiere el oxígeno para difundir, en realidad es bastante rápido, ¿ya? La difusión en este fenómeno, ¿ya? Entonces, nosotros lamentablemente no somos una bacteria, entonces tenemos más células adyacentes, entonces, y finalmente un órgano, un tejido, o sea, un tejido, un órgano, un sistema y un organismo completo. Por lo tanto, la difusión en sí no funciona para, digamos, que el oxígeno llegue al tejido. Significa que nosotros necesitamos un sistema que nos permita, ¿cierto?, hacer que llegue el oxígeno a cada parte del organismo, y para eso está el sistema circulatorio junto con el cardíaco. Por lo tanto, tenemos una bomba, tenemos una carretera, ¿ya? Y tenemos el tejido que está dentro, ¿cierto?, en la sangre, que va a poder llegar, ¿cierto?, a los distintos tejidos. No obstante, para que la sangre se oxigene en el alveolo, nosotros, acuérdense que tenemos estos capilares, y el oxígeno va a poder pasar, ¿cierto?, desde el ambiente hacia, digamos, la parte del territorio arterial, y va a poder sacar, en este caso, CO2. Acuérdense que por la respiración celular se genera CO2, y ese CO2 debe de salir. Entonces, ¿cómo sale ese CO2? A través de la respiración, expirando. Entonces, expiran un aire rico en CO2 e inspiran un aire rico en oxígeno. Y eso se da en cada ciclo respiratorio, ¿ya? Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber una membrana, ¿cierto?, muy delgada, que permita que este fenómeno ocurra. Y eso pasa a través del neumocito tipo 1, ¿ya?, que está en el alveolo. Entonces, en el caso del intercambio de gases, como aparece ahí, ¿cierto?, este fenómeno ocurre gracias a dos grandes eventos mecánicos, que son la inspiración y la expiración. Es decir, inspiro y expiro. Respecto de la inspiración, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les pregunté, ¿el aire infla los pulmones o es que los pulmones se expanden y el aire ingresa? ¿Cómo es? Habló eso del neumotórax, ¿no? Los pulmones se expanden, ¿cierto?, gracias a la musculatura respiratoria. Entonces, cuando uno inspira, el diafragma baja, el pulmón se expande, los intercostales se contraen y esto también se expande, haciendo, ¿cierto?, que al expandirse el pulmón está aumentando el volumen. Y por ley de Boyle, si aumenta el volumen, baja la presión, y por lo tanto, cuando baja la presión respecto a la presión atmosférica, el aire ingresa. Y por el contrario, cuando ustedes expiran, la propia retracción elástica del pulmón, que no requiere la contracción de ninguna musculatura, estamos hablando de una expiración en reposo, va a hacer que el volumen se reduzca dentro del pulmón. Si se reduce el volumen, aumenta la presión. Si esta presión aumenta respecto a la presión atmosférica, el aire sale, ¿ya? Y eso es la mecánica respiratoria: inspiración y expiración. Por lo tanto, no es el aire que infla los pulmones, sino que es la expansión de este que hace que el aire ingrese. ¿Se entiende? La lógica es al revés. Uno por lo general dice, no, que hago así y gracias al aire mis pulmones se inflan. No, es al revés, ¿ya? Ahora, ¿para qué queremos que el aire ingrese? Para, como aparece ahí, ¿cierto?, el oxígeno llegue hasta el tejido blanco, es decir, consuma oxígeno esa célula que está activa, ¿ya? El contenido, y esto se lo tienen que aprender, el contenido arterial de oxígeno en reposo son 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Y en el territorio venoso es aproximadamente 15 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Eso es más o menos lo que tiene. Por lo tanto, el tejido activo en reposo consume alrededor de 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre.
Esa es la famosa diferencia arteriovenosa de oxígeno. Yo se lo expliqué la semana pasada. Entonces, cuando uno está haciendo... se rompió esto. ¿Alguien tiene scotch? ¿No? Entonces, cuando uno está haciendo ejercicio, me voy a dar aquí, no se preocupe, gracias. Cuando uno está haciendo ejercicio, el tejido activo comienza a utilizar más oxígeno. ¿Por qué anda con esa versión como de ninja? ¿Qué niño? Tengo un segundito para que no se me... Entonces, cuando uno hace ejercicio, el tejido comienza a consumir más oxígeno, por lo tanto, el oxígeno que ingresó acá va a ser el mismo, pero como se consume más, el territorio venoso va a caer, ¿cierto? Por lo tanto, si aquí entran 20 y consumen 10, aquí van a haber 10. Y así, ¿ya? Eso quiere decir que, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo pesas, el ejercicio de pesas también va a consumir oxígeno. Por lo tanto, la base aeróbica es muy relevante para darle entrenabilidad a alguien que entrena ejercicios de fuerza. ¿Ya? No solamente necesitan hacer fuerza, sino que una buena base aeróbica, ¿para qué? Para justamente poder compensar el consumo de oxígeno que tiene su tejido. Ahora, yo les pregunto, el consumo de oxígeno de un ¿cómo se dice? Fisiculturista, que son muy grandes, ¿cierto? Versus un keniata, ¿serán comparables o no? ¿Qué es un keniata? Un keniata que corre maratón. No, pues. Absoluto, no relativo, absoluto. Pero es que no las personas que hacen como fisicoculturismo, que tienen como inyecciones anabólicas, tienen problemas en la respiración. No todos. Y aparte los problemas de la respiración asociados a la masa, es justamente eso. El problema es que no tienen espacio para expandir. ¿Ya? Es mecánico, es como el cáncer. No sé, van a ver aquí, bueno, es bien común esa enfermedad, pero para que ustedes sepan, nadie se muere de cáncer. El cáncer nos mata en sí mismo. El problema son las consecuencias de padecer cáncer, no el cáncer en sí. El cáncer no es un virus, no es una cosa que... No. Una persona muere por compresión. Por eso mueren las personas con cáncer. Es a crecer algo que no debería estar ahí y el pulmón ya después no puede expandirse por espacio y la persona muere. ¿Ya? Por eso es tan peligroso el cáncer de pulmón. Pero en realidad es una cosa de compresión. En el caso de los fisiculturistas ocurre algo parecido. Muchas veces por hipertrofia cardíaca congénita empieza a ocupar más espacio que él debería y respirar ya el cuerpo. Pero les había preguntado, ¿cierto?, si era comparable el consumo de oxígeno de un keniata versus, o sea, un keniata me refiero a un maratonista de nivel olímpico y un fisiculturista que digamos grande, ¿ya? De más alta masa muscular. Para que ustedes sepan, el consumo absoluto en litros por minuto es muy parecido. Y ustedes dirán, ya, pero ¿cómo? Es parecido, en ejercicio, ¿eh? Llegan a niveles parecidos. ¿Pero por qué motivo? Es porque el consumo de oxígeno depende de la cantidad de masa activa. Y si una persona tiene mucho músculo, siempre va a tener más masa activa. ¿Cuál es el punto? Que los maratonistas son muy eficientes, porque tienen muy poco músculo, pero con un alto consumo de oxígeno. O sea, metabólicamente son muy activos. Por eso uno expresa en ml, minuto, kilogramo. Por eso expresa en kilogramos. Porque si lo expresara en litros, serían comparables, digamos, a un nivel parecido. Pero claramente todos sabemos que los maratonistas tienen una mejor condición aeróbica, por lo tanto, sí o sí tienes que tú normalizarlo a la cantidad de masa, ¿ya? Esto en kilos. Teóricamente debería ser en kilos de músculo, ¿eh? Más que en kilos porque tiene vísceras, qué sé yo. Entonces, respecto del intercambio de gases, ¿cierto?, y que el oxígeno que ingresa va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de masa activa. Y aquí viene una cosa bien importante para la gente que quiere, digamos, dedicarse al fitness y que quiere entrenar gente y hacer que estén como más preparados para, ¿ya? Una de las cosas más importantes para poder controlar el peso corporal es la cantidad de músculo que tiene. Una persona que tiene poco músculo siempre va a tender a tener un mayor peso, mayor acumulación de grasa. ¿Por qué motivo? Porque tiene menos tejido activo. Por eso es que una persona que hace pesas
deja de entrenar, pero sigue comiendo, ¿cierto? Como siempre, probablemente va a empezar a adelgazar incluso. ¿Pero por qué? Porque la energía, el músculo sigue consumiendo energía, necesita mantenerse vivo, ¿ya? Es ahí, por lo tanto, ¿cierto? Que cuando ustedes entrenen a alguien, ¿cierto? En su labor profesional y le diga, mire, ¿sabe qué? Yo quiero controlar mi peso. Bueno, ¿sabe qué? ¿Qué tiene que hacer? Genere músculo. Y al generar músculo, esa persona va a ser metabólicamente más activa. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué ejercicio? Simple, tienen que hacer ejercicios que comprendan grandes grupos musculares y ejercicios complejos, ya press de banca, sentadilla, los ejercicios clásicos, ¿ya? Esos son los mejores para generar aumento de músculo y gasto energético, más que un ejercicio aislado. Una persona que quiere bajar de peso, ponerle a hacer curl de bíceps por un brazo, no le va a servir de nada, es muy poca masa involucrada, tiene que tener más masa involucrada, ¿ya? Ahora, respecto de las propiedades del pulmón, yo le había dicho, ¿cierto?, que esta tiene dos fenómenos, ¿cierto? La inspiración y la expiración. Entonces, ¿esto cómo se mide? Se mide a través de una espirometría. Yo no sé si alguien aquí se ha hecho alguna vez una espirometría. ¿Alguien ha tenido problemas respiratorios cuando chico y lo hicieron soplar en una cosita que se coloca así? Y lo hacen soplar para medirle su capacidad Y con pulmonar. una pelotita, ¿no? En algunos sí, depende del sistema, una pelotita o tiene una turbina, una membrana. Está tan buena la clase que vino acá, pues, la paloma. Entonces, bueno, hoy día los espirómetros clínicos son bastante simples, digamos, son unas máquinas bien pequeñas. Pero en realidad los primeros espirómetros eran más o menos así. Esto estamos hablando que debe medir algo así, más o menos, una máquina así. Y con la revolución industrial, más todavía. Entonces, ahí están los modelos de los primeros espirómetros y esto fue avanzando año a año. Había espirómetros de bolsa en donde la gente soplaba y tú después ibas a medir el volumen de lo que sopló. Podías tú saber precisamente cuánto aire acumulaba en la bolsa, porque la bolsa se deformaba en función del volumen. También se podía ocupar. Después estos espirómetros que eran como más complejos, ¿cierto? Hasta llegar a estas cuestiones que ya eran un poquito más automatizadas, pero sí o sí, esto funcionaba con un carbón, ¿eh? Así era. Era una hoja que iba rotando y el carbón se iba dibujando sobre la hoja, ¿ya? Hasta llegar, ¿cierto?, a lo que hoy día es un espirómetro clínico, que más o menos se ve así. O sea, como ven, nos han pasado más de 150 años desde lo que vimos, ¿cierto?, hasta ahora, y pueden ver el avance de la tecnología. Lo mismo pasa con los celulares, los relojes y todo. Imagínense en 50 años. Que salgamos dónde vamos a estar. Bueno, mediante una espirometría, nosotros podemos estimar algo que se llaman volúmenes y capacidades. Y esos volúmenes y capacidades, apréndanselos, porque se los voy a preguntar, ¿ya? Entonces, nosotros primero tenemos algo que se llama volumen corriente, ¿ya? Algo que me había olvidado comentar. Ustedes, el patrón respiratorio, ¿cierto?, que uno tiene en reposo, hay distintas formas de distorsionarlo, ¿ya? En teoría, si tú te vas a la parte autónoma de la respiración, porque la respiración tiene una cosa bien interesante, que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y la parte inconsciente, si tú empiezas a ver la actividad de los distintos núcleos cerebrales que controlan la respiración, esta es como una orquesta. Las neuronas inspiratorias se activan, las neuronas expiratorias, digamos, cuando se activan, las expiratorias se apagan, y así empieza esta cosa así. Y eso se ha visto, está bien descrito, ¿ya? Pero también tenemos la parte consciente de la respiración. Entonces, por ejemplo, miren acá todos. Miren acá, todos miren para acá. Respiren normal. Todos respiren normal. Respiren normal. Ya. Ese simple ejercicio lo que hizo fue desconectarles básicamente el cerebro y ya su respiración, quienes están pensando en respirar, está dependiendo ya no de su tronco, sino de su corteza, ¿ya? Es un ejercicio simple. Cuando todos los que están modulando su respiración, eso no es respirar normal. La respiración por el volumen, que en realidad esto está en inglés, es el volumen corriente, es la respiración cuando los gases arteriales están estables, ¿cierto? Pero es una respiración inconsciente. ¿Ya? Si yo les digo, no piensen en respirar, van a empezar a inspirar por la nariz, expirar por la boca, modular la respiración. Eso no es una respiración en volumen corriente.
o sea, una respiración normal, ¿ya? Lo otro es modular la respiración, que es muy distinto. Esta es la parte inconsciente, esta es la parte consciente. ¿Ya? ¿Qué iba a preguntar? Que si hay que aprendernos como Sí, la... todos los nombres. Ok. De ahí se los voy a mostrar. ¿Lo puedes decir en español? Sí, no, si después tengo otra diapo en español y con cómo lo pueden encontrar y todo. No se preocupen. Ok. Entonces, ese es el volumen corriente, ¿ya? Entonces, la otra pregunta que uno puede ser, bueno, ¿cómo yo entonces puedo modular de manera inconsciente mi respiración? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Hay cosas muy simples. ¿Cómo puedes tú modular tu respiración de manera inconsciente? Por la parte de acá, ¿no? Inconsciente. ¿Cómo? ¿Ya? Esa es una alternativa. Usted no está pensando en respirar, ¿cierto? Sino que hiperventila. Pero ahí, ojo, que el patrón respiratorio se vuelve regular, no irregular. Una persona cuando respira de forma, digamos, inconsciente, respira así y de repente hace así, de repente hace así, de repente hace una apnea, después hace así. Eso es una respiración normal. Hace un suspiro y después una apnea, no sé. ¿Ya? Pero cuando usted hace ejercicio, eso no ocurre. Es muy regular. Porque existe una demanda metabólica, ¿cierto? ¿De qué otra forma? Pero sí se modula. ¿De qué otra manera? Muy simple, ¿eh? Vayan de lo más simple a lo más complejo. Durmiendo. Durmiendo depende del estadio del sueño. Usted tiene 4 o 5 estadios del sueño y en cada uno de esos el patrón respiratorio cambia. ¿Cómo usted puede modular su respiración desde el punto de vista inconsciente? Usted dijo ejercicio, muy bien. Su compañero dijo el del sueño, también bien. ¿Dónde más? Fonación. La fonación. O sea, cuando ustedes, si son oradores, porque así van a hacer en sus clases, van a tener que hablarle a los niños, ¿cierto? En ese momento ustedes van a cambiar su patrón respiratorio, porque tienen que hablar. Y si ustedes han visto, además han tenido compañeros que hablan así, no paran de hablar hasta que quedan como rojos, como tomate, y nunca inspiraron. Así, ya. Ellos, por ejemplo, tienen un problema de fonación, de oratoria, porque una persona que presenta, ¿cierto?, tiene que aprender a modular su respiración mediante, o sea, cuando está hablando, ¿ya? Entonces, respecto de su pregunta, o sea, de su comentario del estadio del sueño, el patrón respiratorio sí cambia. Para que ustedes sepan, y apréndanselo para los carretes y todo eso, que son súper interesantes que las conversáis. Ustedes tienen estadios REM y no REM. ¿Han escuchado eso, no? Sí. Ya. El estadio REM, en realidad en inglés, es Rapid Eye Movement. Es el movimiento rápido del ojo. Entonces ustedes están con los ojos cerrados y el ojo se empieza a mover. Ese es el estadio REM. El estadio REM es cuando ustedes empiezan a dormirse. Es cuando ocurren las pesadillas. Todo eso ocurre en el estadio REM. Después ustedes tienen algo que se llama estadio no REM. Es decir, es un estadio de sueño profundo en donde el ojo ya no se mueve. Por eso se llama Non-Rapid Eye Movement. El otro es Rapid Eye Movement. Entonces es muy lógico, ¿eh? Y en el no REM ustedes tienen estadio 1, 2 y 3. Cada uno con un estadio de sueño más profundo, ¿ya? Los sueños, cuando ustedes dicen, o sea, cuando ustedes dicen, no, hoy día no soñé, en realidad sí soñaron, pero soñaron en no REM, ¿ya? Y su sistema elimina los sueños porque si ustedes se acordaran, empezarían a tener disociación entre la realidad y su sueño, que es lo que le pasa a la gente que tiene problemas mentales, cree que lo que sueña es verdad. Entonces, ya, esa es una disociación, pero eso ocurre cuando uno empieza a acordarse de su sueño en estadio no REM, en sueño profundo. Dato freak también, cuando ustedes entrenan a alguien, siempre tienen que tratar de asegurarse que esa persona descanse y pueda estar en estadio no REM. Ya, un deportista que está en estadio REM siempre, durmiendo, no va a rendir bien, porque durante estadio REM la gente tiene micro despertares. Entonces está el ojo. Mire el ojo. O sea, si tiene no piensen usted, pues ¿cuántos años tiene? Ya, cuando salga de la carrera, ¿cuántos va a tener? 24. Si quizá empieza a trabajar al tiro, pero suponga que a los 28 va a tener un equipo. ¿Usted qué hace? Vóley. Ya, un equipo de vóley, 28. Ya, va a tener que preocuparse de sus deportistas, no de usted. Usted ya
Pero ¿cómo hago Ya, los que...? 28 ya estamos fuera ya. No, conozco viejitos 60.000. Pero senior. Pero usted tiene que preocuparse de a quién va a entrenar si ustedes van a ser profesores. Entonces, si ustedes tienen la suerte, pues yo digo, eso es un privilegio entrenar a alguien de élite. De verdad que es un privilegio. Si ustedes tienen el privilegio de entrenar a alguien así, tienen que tratar de cuidarle hasta cómo duerme. ¿Ya? Es importante, a pesar de que suene medio psicótico, tienen que hacerlo, porque si la persona pasa en estadio REM, no va a descansar. Hay liberación de norepinefrina, las vías aéreas se colapsan, pasa de todo. Tienen pesadillas, no duermen bien, no descansan y no se recuperan. Yo les dije, el anabolismo, es decir, el aumento, ¿cierto?, de la hipertrofia muscular, etcétera, ocurre en el sueño, pero en estadios no REM, no en estadios REM. Y obviamente la respiración es muy relevante. ¿Por qué motivo? Porque en estadios no REM la gente tiene un patrón regular de la respiración. La inspiración y la expiración es parejita en estadio no REM. En estadio REM es así: taquipnea, bradipnea, apnea, suspiro, apnea por suspiro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que saberse de eso. Lo peligroso es cuando la gente empieza a tener este patrón respiratorio, pero lo tiene cuando está en no REM. Eso lo tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca y hipertenso. Bueno, respecto de los volúmenes y las capacidades, nosotros tenemos, creo que 3 volúmenes. ¿Ya? Volumen corriente es el volumen, ¿cierto?, a una respiración eupneica. Una respiración eupneica es una respiración a gases arteriales estables. O sea, no hay una oscilación de los gases arteriales. ¿Ya? O sea, es una respiración tranquila, ¿cierto?, autónoma y que es regular. ¿Ya? Eso es volumen corriente. Si nosotros estuviésemos tomando una espirometría, le podríamos decir, cuando esté en la fase inspiratoria de volumen corriente, es decir, sin tomar aire, le pedimos que bote todo el aire. Y a eso se le llama volumen de reserva expiratorio. Es decir, está respirando normal, digamos, y hago así. Boto todo el aire, todo el aire, todo el aire. Y eso se le llama volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Después yo le digo a la persona, siga respirando normal, ¿cierto? Esperas un momento porque la persona empieza a modular la respiración. Cuando ya tú notes que no está modulando la respiración, le dice, tome todo el aire que pueda. Entonces está así normal y hace, y toma todo el aire y lo bota. Entonces, desde ese punto acá se le llama volumen de reserva inspiratorio. Entonces tenemos volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen de reserva inspiratorio. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Hay un volumen que se llama volumen residual. Está acá. ¿Por qué no podemos determinar medir el volumen residual? ¿Creen ustedes? La vez anterior ya lo habían dicho, pero ¿Cómo? ¿por qué no se puede medir el volumen residual? Si yo hago así, todavía queda, digamos, capacidad dentro de mi pulmón. ¿Por qué no puedo? ¿Qué limitante tengo? Las costillas, ¿cierto? Básicamente el pulmón está casi pegado a las costillas, por lo tanto el pulmón no puede colapsar completamente, y al no poder colapsar completamente no se puede medir ese volumen. Sin embargo, parcialmente, porque hay gente que ha hecho ¿qué cosa? Les piden inspirar máximo, botar el aire, y conforme van botando el aire les van metiendo nitrógeno. Entonces el nitrógeno desplaza el oxígeno, ¿cierto? Un aire rico en oxígeno, y después lo que miden es el aire que salió después de que el pulmón se llenó de nitrógeno. Esa es una forma de estimarlo, es la forma más, pero es muy invasiva, pero así se hace. ¿Ya? Y la otra, bueno, es pincharle y que se colapse. También se puede medir así. ¿Ya? Y ese es el volumen residual. ¿Ya? Esos son los volúmenes. Volumen residual, volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen de reserva inspiratorio. Se lo tienen que saber de memoria eso. ¿Ya? Ahora, ahí están los volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, expiratorio y volumen residual. ¿Ya? Ahí están. Ahora, y ahí están los valores y las definiciones de cada uno de estos.
Ya esto está en la clase, que se lo pueden aprender, ¿verdad? Hay que estudiarlo. Y ahí están los valores estándar más o menos de cada uno de los volúmenes. ¿Ya? No necesariamente se tienen que saber todos los volúmenes, sin embargo, hay conceptos simples que sí tienen que saberse. ¿Cuánto es la frecuencia digamos, ventilaciones por minuto, que tiene un sujeto en reposo normal? Frecuencia respiratoria. ¿En reposo dijo? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria de una persona en reposo? ¿Cuánto creen ustedes que es? 20 milímetros. ¿Cuánto? No, pues, ese... ¿Qué dice 20? No, estos son los volúmenes. Yo le estoy preguntando por la frecuencia. ¿Cuánto creen ustedes que respiran por minuto? 60 respira una rata. No, pero ¿Minuto? estarán así. 6 minutos, o sea, 6 veces. No, muy poco. 6 veces por minuto. Ya, ¿quién da más? ¿O quién da menos? No sé. No, yo digo entre 10 y 20. Bien, es entre 12 a 18 respiraciones por minuto lo que una persona normalmente respira. Cada ciclo, escuchen, cada ciclo respiratorio comprende mover 500 ml, porque son 500 lo que inspira y los que saca, por lo tanto son 500. Si son 12 respiraciones por minuto, ¿cuánto sería el volumen minuto? 12 respiraciones por minuto. Si son 12 respiraciones en un minuto y cada respiración son 500 ml, ¿cuánto es su volumen minuto? 6.000. O sea, 6.000 ml minuto. sí, 6.000 ml minuto, que serían 6 litros. 6 litros. Aproximadamente eso es lo que una persona respira en reposo. Aproximadamente 6 litros por minuto. ¿Ya? Es un valor estándar. En ejercicio, para que ustedes sepan, la respiración puede incluso hasta triplicarse o cuadruplicarse, ¿ya? Con volúmenes mayores. Por lo tanto, la respiración minuto aumenta de forma drástica, ¿ya? Durante un ejercicio incremental. ¿Por qué la respiración aumenta? No se sabe completamente todavía, ¿ya? Se sabe que aumenta porque es aprobado, se ve, evidente, pero el mecanismo por el cual uno respira más en ejercicio no se conoce. Es como la frecuencia cardíaca. Cuando yo les pregunté, ¿por qué sube la frecuencia cardíaca en ejercicio? Todos van a decir lo mismo, para suplir la demanda metabólica, que parece un disco rayado. Pero nadie te dice por qué. ¿Por qué? ¿Por qué sube? ¿Quién lo sensa? ¿Cómo lo sensa? ¿Qué sensa? ¿Quién lo gatilla? ¿Qué se libera? Aquí en la respiración, en ejercicio, todavía no se sabe cuál es el gatillante que te dice hiperventila para compensar. Como el que te dice, está diciendo que sí. Sí, no existe todavía un mecanismo claro que lo describa. Nosotros esperamos hacerlo, demostrar eso. Bueno, tenemos también el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ahí están, digamos, los conceptos de esto y los volúmenes que desplazan, o lo que uno esperaría que desplace. Si uno toma todos los volúmenes, ¿cierto? Uno puede obtener algo que se llaman capacidades, ¿ya? Y las capacidades son las siguientes: capacidad pulmonar total, capacidad vital, capacidad inspiratoria y capacidad residual funcional. Se las tienen que aprender, ¿ya? La capacidad pulmonar total no es más que la suma de todos los volúmenes. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, expiratorio y residual. La capacidad vital es la suma de el volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. La capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, es decir, esta porción de acá. ¿Ya? Ese vendría a ser la capacidad inspiratoria. La capacidad residual funcional vendría a ser el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. La capacidad vital vendría a ser el volumen de reserva expiratorio, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Y la suma de todo, la capacidad pulmonar total. Ya, eso se lo tienen que aprender porque yo les voy a colocar en la prueba esto, pero sin nada obviamente. Y le voy a decir ya, ¿dónde están los volúmenes? O sea, todo eso hay que ponerlo en la imagen. Probablemente yo lo haga así. Profe, ¿cuál es el volumen residual gráfico? Ya. Lo que no se puede medir. Lo que no se puede medir.
Todo lo que está en onda es lo demás, por lo que se puede ver. Sí, todo lo que está en onda, bueno. Sí. Y ahí están, digamos, su definición y los valores más o menos esperados entre las capacidades. Dígame. Se supone que el valor residual no se puede medir exacto, ¿cierto? No. Entonces, ¿por qué está la capacidad residual? Es un estimado. Se estima en función del peso, del tamaño del tórax. Y la gente que lo ha medido de dos formas. Con nitrógeno o cuando ya la gente está muerta. Sí, no, cuando está muerta. El cadáver, o sea, usted no ha tenido experiencia, pero en teoría uno puede tomar un pulmón de una persona muerta y lo puede inflar con aire y después sacarle todo el aire. O sea, se va a salir todo el aire solo. Y ahí ustedes pueden medir la cantidad de aire que en realidad puede ese pulmón. ¿No? Eso se puede hacer. ¿No? Yo lo he hecho con cordero. Sí. Pero en la casa sí. Como en la casa. Como en la casa. Yo soy del sur, pues hacíamos un asado de cordero. ¿Cómo? En Dwight. Exacto. Eso son lo que los niños juegan en el sur. Pero la persona ahí. Y ahí están las capacidades. Entonces, ¿cómo se regula la mecánica ventilatoria, pero desde el punto de vista físico-mecánico? Entonces, ahí viene la famosa ley de Boyle. Y esta es una ayuda a memoria porque en teoría esto ustedes en algún punto de su vida lo debieron haber visto, ¿ya? Que es, digamos, los choques intermoleculares con distintos volúmenes, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, aumentan el volumen de una solución y esa solución tiene la misma cantidad de soluto, el choque intermolecular entre estas, al haber más distancia, se demora más. Por lo tanto, la generación de calor y de energía también es menor. Si ustedes aumentan la presión, reducen el volumen, la presión va aumentando. ¿Pero por qué aumenta la presión? Porque hay más choques intermoleculares. Por ejemplo, ¿por qué ustedes, si todos tienen la misma temperatura, todos acá tenemos la misma temperatura, y cerramos aquí, supongamos que afuera no hace tanto calor, ¿ya? En un ambiente cerrado, y estamos esta cantidad de personas, nos va a empezar a dar calor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Literalmente choques intermoleculares, ¿ya? Ese es el motivo. Hay menos espacio. Si sale la mitad de las personas, vamos a tener menos calor, ¿verdad? Vamos a tener menos sensación de calor. ¿Pero por qué? Porque va a haber choques moleculares, pero que con distancias mayores. Ya no van a rebotar conmigo, contigo, no. Sino que van a haber más distancias. Por lo tanto, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Por lo tanto, si yo cambio el volumen de 1, puedo despejar, ¿verdad? Y yo determinar cuál podría subir, ¿cierto? Y de ahí viene la famosa ley de Boyle, ¿cierto? En donde, digamos, a mayor volumen, menor presión, ¿ya? Y a menor volumen, mayor presión. ¿Se entiende? De ahí nace de P1 por V1 igual a P2 por V2. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Si eso es verdad, cuando uno genera una inspiración, aumenta el volumen del tórax. Si aumenta el volumen, baja la presión. Y el aire se va a mover desde la atmósfera hacia el pulmón. ¿Ya? Pero gracias a la expansión, al cambio de volumen. Y por el contrario, durante la expiración, al reducir el volumen del tórax o del pulmón, ¿verdad? Va a aumentar la presión. Y al aumentar la presión, ya vemos por qué, el aire va a tender a salir. Porque la presión va a ser mayor en el pulmón que en la atmósfera. La presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Porque en realidad las diferencias que se dan de presión en el pulmón son marginales. Estamos hablando de 3, 5 milímetros de mercurio de diferencia solamente para que el aire salga, ¿ya? No se requiere más. 760 milímetros de mercurio la presión atmosférica, más o menos. A 756 depende de cómo lo miden. Ahora, ¿será suficiente esto para poder explicar, digamos, el movimiento del aire? No. También depende, por ejemplo, de la velocidad. Y la velocidad, en este caso, de un fluido en un tubo, va a depender, ¿verdad?, del radio del tubo, de la diferencia de presión que exista en este. Una cosa es el flujo y otra cosa es la velocidad del flujo, ¿ya? Son dos cosas distintas. El flujo son un volumen X por unidad de tiempo y la velocidad de ese flujo es otro, es decir, la distancia que recorre por unidad de tiempo. Es un poco distinto.
Entonces, cuando uno hace ejercicio, hay un juego que se da en el pulmón, que es que ustedes tienen que aumentar, digamos, tienen que dilatar sus vías aéreas. ¿Para qué? Para facilitar el paso del aire. Pero esto se va a contraer, después la musculatura se va a contraer y para que tiene que salir el aire también. Y en ese momento las vías aéreas tienden a empezar a reducir su tamaño. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad del flujo. Si una cosa es facilitar el ingreso y otra es facilitar la salida. ¿Cuál es el músculo expiratorio más importante en ejercicio? El expiratorio, no el inspiratorio, el expiratorio, para que salga el aire. ¿El abdominal? El abdominal. Por eso es tan importante que una persona que hace fondo también haga muchos abdominales. Necesita tener una musculatura fuerte para facilitar la salida del aire. Ahora, yo les había dicho, ¿cierto? No, a ver, déjame mirar si lo tengo al final para poder hacer un ejercicio. ¿Profe? ¿La presión atmosférica cambia la altura? ¿O no? Sí, se reduce. No lo tengo, entonces lo vamos a hacer acá. Bueno, respecto de la modulación de la respiración, yo les dije que ustedes pueden modularla, ¿cierto? De forma consciente, de manera inconsciente, sin necesidad de pensar. Una de las cosas en donde se puede modular la respiración es, por ejemplo, durante el buceo. ¿Quién ha hecho buceo alguna vez, pero buceo de apnea? ¿Nadie? ¿Y buceo con botella? ¿Usted con apnea? Ya. ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas que van a hacer una apnea larga? Inspiran, pero inspiran igual con el estómago. Venga, pónganse acá. Vamos a hacer un ejercicio. Ya. Si pudiéramos nosotros medir, que podríamos hacerlo en el laboratorio, yo, por ejemplo, voy a ver, respire normal, respire así. Ya. En teoría, si yo lo pudiese medir, uno podría ver una onda respiratoria, ¿cierto? La pregunta es cómo yo puedo reducir su respiración sin que él intente reducirla. Empiece a hiperventilar de manera consciente, pero muy rápido y muy fuerte. Más, saque todo el aire, saque. Vamos, siga. Ya, pare. Va a llegar a un punto en donde él va a empezar a deprimir su respiración. Va a empezar, probablemente ya, de hecho, creo que no está respirando. Entonces, empieza a deprimirse. Siéntese. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno deprime la respiración después de una hiperventilación? Es decir, después de agitarse, ¿ya? Eso se debe a la salida excesiva de CO2. Si uno saca CO2 de su sistema, usted también está sacando protones, ¿ya? Y al sacar protones, lo que está haciendo es que su tronco encéfalo se apague. Porque el tronco encéfalo depende de la acidificación del líquido cefalorraquídeo. Pero usted al eliminar CO2 y al eliminar protones, lo que está haciendo es que ya no está ácido, sino está alcalino. Y alcaliniza su líquido cefalorraquídeo, haciendo que el tronco se apague, ¿ya? Y haciendo que la persona empiece a tener una apnea que se llama apnea central. Quiere decir que las neuronas que van a controlar su respiración se apagan, literalmente se apagan, y empieza a modularse la respiración. Eso es lo que hace una persona que va a hacer una apnea. No es para nada recomendable, pero se hace normalmente. Hiperventilan, botan todo el aire que pueden, y ¿qué es lo que hacen? Promueven que la apnea sea más larga. ¿Por qué? Porque la salida de la apnea, esto les sirve para el tema deportivo, la salida de la apnea es un fenómeno inconsciente. Si por ejemplo, usted va, ya venga, si ya lo ocupé ya. ¿Quién tiene un cronómetro? ¿Quién tiene un cronómetro? Rápido. Todos tienen, si todos tienen celular. Ya, necesito que tome todo el aire posible y haga una apnea. Y que tomen el tiempo. Cuando él haga así, cuando se queda ahí, parten el cronómetro. Ya. ¿Sí? La toma todo el aire que pueda. Ya, tópese la nariz con la mano. Eso, mantenga ahí. El tiempo que más pueda. No le muestren el segundo, que no lo vean. No lo hagan reír si la idea es que puedan evidenciar. Miren, para que usted, por mientras está acá, para que ustedes sepan, en la literatura, en nadadores de nivel competitivo, tienen una duración de casi 4.2 minutos de apnea. Eso es casi lo máximo registrado, ¿ya?
Y bueno, los nadadores de aguas abiertas de Chile más o menos tienen como 2 minutos 20 segundos también. Eso es lo que tienen como máximo. Apneas, digamos, estáticas. Porque también se hacen este mismo ejercicio, pero haciendo esta misma cuestión, pero con ejercicio. ¿Cuánto? 50, ya. ¿Se siente bien o no? Sí. Ya. Ahora necesito que hiperventile lo que más pueda. Saque todo el aire que pueda. Vamos, listo ya. Vamos, saque todo el aire. Vamos, hiperventile. Vamos. Saque todo el aire. Todo. Eso. Saque todo el aire. Saque. Ya, ahora tome una gran inspiración. Ya, aguante. Tome, tápese la nariz. Entonces, ya, lo que estoy diciendo teóricamente, no lo que debería ocurrir de verdad, pero lo que teóricamente deberíamos estimular es que la apnea sea más duradera. ¿Haciendo qué cosa? Que eliminando CO2 mediante ese simple ejercicio. ¿Qué es lo que, les vuelvo a insistir, qué es lo que hacen los que hacen buceo de profundidad? Hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema con los que hacen buceo de profundidad? Que cuando hacen ese ejercicio se desmayan, ya llega un punto donde se pueden desmayar en el agua y no se percatan, no hay un sistema de alarma que les diga que se van a desmayar y se terminan muriendo haciendo la actividad. Peligroso es, actualmente no existe otro método que sea más efectivo que la hiperventilación para mantener una apnea larga en actividades deportivas como apnea de profundidad. ¿Cuánto? 58. Casi, bueno, un poquito más. ¿Ya? Quizás si hubiésemos descansado un poco, podría ser, pero está bien. Entonces, gracias. Bueno, también este tipo de actividades ustedes las pueden, si ustedes tuviesen que entrenar un equipo de apnea, porque no lo descarten, nunca descarten su actividad profesional, nada. Ustedes, por ejemplo, pueden entrenar a los deportistas en ejercicio y en apnea. Eso también se hace. Por lo general le hacen series en bicicleta y le dicen ya, apnea, ejercicio, y tratan de empujar el tiempo de la apnea, pero durante ejercicio, que es lo que hacen los nadadores. Es decir, no hacer 3 brazadas una bocarada, sino hacer 5 o 7 brazadas una bocarada, que sería ideal. ¿Por qué? Porque pasan menos tiempo fuera y por lo tanto su velocidad incrementa. ¿No? Bueno, gracias por su aporte. Entonces, respecto de la inspiración y la expiración, nosotros hablamos, ¿cierto?, que uno se debía, ¿verdad?, al cambio en el diafragma y el otro se debía a la propia retracción elástica del pulmón. Entonces, respecto a la inspiración, se produce cuando la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, ¿gracias a qué? A que se expande su volumen. Entonces, ahí ustedes pueden ver la presión alveolar, la presión intrapleural, que es la que está acá, ¿verdad? Acuérdense que ahí está la pleura parietal, la pleura visceral, el espacio pleural y el líquido pleural. Y en ese punto, cuando se hace este movimiento, ¿cierto?, va a llevar al pulmón consigo, ¿ya? Y aquí está el volumen. Entonces, si usted en este punto, ya que es una breve pausa entre las dos respiraciones, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, no hay desplazamiento del aire. O sea, si las dos presiones están iguales, no debería haber nada, no debería haber un cambio. ¿Ya? Cuando pasamos a este punto, ya, ¿cierto?, la contracción de los músculos inspiratorios aumenta el volumen del tórax, ¿ya? Esto empieza a expandirse, ¿cierto? Y la presión alveolar cae por debajo de la presión atmosférica, 1 milímetro de mercurio, prácticamente no cae nada. Y cuando esto ocurre, empieza a caer la presión intrapleural y hace ¿qué cosa? Que empiece a ingresar el aire al pulmón, ¿ya?, como aparece ahí, ¿ya? Y finalmente el aire sigue fluyendo hacia los alveolos, la presión aumenta hasta que la caja torácica se detiene, justo al final, ¿verdad?, cuando las presiones se han igualado, la presión atmosférica con la presión en el pulmón, ¿ya?, en el punto A3. Y obviamente llegan al punto máximo de la inspiración en ese momento. Eso es respecto de la inspiración, es decir, se empieza a aumentar, ¿cierto?, el volumen del tórax, porque la musculatura se contrae, el volumen del tórax aumenta, ¿ya?, la presión, por lo tanto la presión alveolar decae, ¿ya?, al igual que la presión intrapleural. ¿Por qué? Porque al hacer esto, digamos que hay un incremento ficticio, digamos, de la pleura, porque se empieza a hacer así. Es decir, es como que uno empieza a aumentar el volumen.
por lo tanto la presión tiende a caer en la pleura. Y eso hace ¿qué cosa? Que el aire ingrese hasta llegar al pico inspiratorio. Para luego pasar a la fase expiratoria, como está acá. Y la fase expiratoria, ¿cierto?, es cuando, la musculatura se relaja, ¿ya? Y el volumen del tórax empieza a reducirse. Si se empieza a reducir el volumen, va a aumentar la presión alveolar, lo que va a hacer que el aire comience a salir, hasta que llegue, ¿cierto?, a este punto, al C3, donde está el pic expiratorio, ¿ya? Y eso es lo que se genera en cada ciclo respiratorio. Es decir, se aumenta el volumen, cae la presión, el aire ingresa. ¿Dónde cae la presión? En el alveolo y en la pleura, ¿ya? Ahora, ¿realmente existe una presión intrapleural negativa? Porque yo lo coloco esto porque muchas veces, y ustedes quizás alguna vez lo escucharon, que dicen que el pulmón tiene presión negativa. Eso es una falacia en realidad conceptual, porque en realidad la presión sí puede ser negativa, pero es negativa respecto de la atmosférica. Y la atmosférica son 760, por lo tanto la presión no es negativa, es menor. Que es una sutileza, digamos, en el término, pero si afuera hay 760, en el pulmón la presión es levemente menor, ¿no? ¿Ya? Pero no es que sea negativa, eso es cómo se mide, ¿ya? Pero está reducido, no es menor, ¿ya? Ahora, ¿todo esto que hemos hablado nosotros puede explicar la mecánica respiratoria? No. El pulmón tiene otras propiedades. Una de estas es el famoso compliance o la distensibilidad. Ahí hay un pulmón, eso es de un humano, en donde se le insufla, se le mete aire, ¿ya? Y la distensibilidad es la capacidad que tiene el pulmón para expandirse, ¿ya? Voy a saltarme una parte porque yo creo que no va a ser tan fácil de entender esto. Por otro lado, nosotros tenemos lo que es la elastancia, ¿ya? Y la elastancia es la capacidad del pulmón de volver a su posición inicial. Es decir, un pulmón sano es altamente distendible y elástico. Es decir, se puede estirar fácilmente y puede volver a su condición, a su, digamos, parte inicial. ¿Le puedo pedir un favor? Su pantalón tiene elástico, ¿no? ¿Acá en la cintura? Sí. ¿Puede levantarse? Haga así. ¿Lo tiro? Sí, tírelo. Ya, eso que acaba de No te hacer vas a hacer rollo. muestra eso muestra que su pantalón primero está como nuevo, ese, y segundo, es que su pantalón es distendible, pero a la vez es elástico, porque vuelve a su posición inicial, ¿ya? Si por ejemplo ustedes tuvieran, no sé, los varones, vamos a hablar de los varones, o esos calzoncillos rancios así como viejos, que se estiran mucho, ¿cierto? Pero no vuelven a su posición inicial, ¿verdad? O que uno les tira y no vuelven, están como vencidos, no sé, están viejos. Ya, pues, ese boxer que está medio viejo, escuchen, miren, ese boxer viejo es distendible, pero no es elástico, porque no vuelve a su posición inicial de fábrica. Por lo tanto, ustedes pueden tener cosas distendibles y poco elásticas, ¿ya? Pero las cosas nuevas por lo general son distendibles y son elásticas, es decir, se expanden, ¿cierto? Y vuelven también a su posición inicial, ¿ya? Esa es la gracia que tiene un pulmón, ¿ya? Ahora, y por lo tanto, ¿cierto? Es lo mismo que ocurre con el elástico, y si esto falla es porque el elástico se venció, ¿verdad? Lo mismo que le pasa, el pulmón es igual que el boxer, ¿cierto? Le puede pasar exactamente igual, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en el pulmón nosotros teníamos algo que era la tensión superficial? Dice todo un cuento con las olas y todo eso. Bueno, seguimos teniendo un problema, porque si nosotros no tuviésemos el surfactante pulmonar, la tensión superficial que está en el alveolo, generado por el líquido, sería tan grande que sería poco distendible. Muy elástico, sí es verdad, porque vuelve a su posición inicial, pero muy poco distendible. ¿Por qué? Porque tendrían que luchar contra la tensión superficial del agua. ¿Y eso cómo se soluciona, cierto? Como yo les había dicho, con, en este caso, el famoso surfactante pulmonar. Voy a adelantarme harto. El famoso surfactante pulmonar, que hace que la tensión superficial se reduzca. Por lo tanto,
El surfactante pulmonar, que hace lo mismo que esto, hace que ahora el pulmón sea distendible y elástico. La propia retracción elástica del pulmón lo explica, ¿cierto? Y la distensibilidad gracias al surfactante. Si por alguna enfermedad congénita uno tuviese o no tuviese neumocitos tipo 2 o no tuviese surfactante pulmonar, uno respiraría así, miren. Ese sería el patrón respiratorio. Costaría mucho expandir. ¿Por qué? Porque tendrían que estar luchando contra la tensión superficial, o sea, un pulmón muy poco distendible, pero a la vez muy elástico. ¿Ya? Por ejemplo, a la gente que tiene fibrosis pulmonar le ocurre eso. ¿Ya? La gente que tiene una enfermedad, ¿cierto?, que se le empieza a formar, digamos, tejido fibrótico en los alvéolos, empiezan a tener menos surfactante, está descrito. Y al tener menos surfactante, la gente empieza a tener problemas respiratorios. Es decir, les cuesta ingresar oxígeno, les cuesta eliminar CO2, comienza a tener acidosis metabólica, acidosis respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, como les había dicho, el surfactante